vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que entonces reconocer que justicia tiene que ver con darle a otra persona o concederle a otra persona su derecho. Y en eso realmente los seres humanos de nuestra propia naturaleza no seríamos capaces. De hecho, nuestra justicia, cuando la Biblia la describe, hermano Adonai y hermano Tomás, la Biblia cuando habla de nuestra justicia dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Y cuando dice trapos de inmundicia, yo quisiera decirle a todos nuestros oyentes, la Biblia no se equivoca. Una de las tareas grandes que tiene el ser humano es llegar a aprender acerca de la justicia. Pero mire cómo nos compara la justicia nuestra, la humana, como trapos de inmundicia. Y cuando uno va a investigar un poco a qué se refiere en el pensamiento del escritor, ese trapos de inmundicia está haciendo en la mente del escritor, está hablando de los trapos en que los hospitales o con los trapos que se usaban en los hospitales para limpiar la sangre de una persona que ha pasado después de una cirugía o ha vivido, ha experimentado un accidente. Ese trapo contaminado con sangre, entonces es a lo que la Biblia habla de que nuestra justicia es similar. Se hace un símil, una comparación a esos trapos. Así que la justicia en Dios es una de sus perfecciones, es uno de sus atributos morales y es donde Dios sencillamente le da al ser humano su derecho. Pero permítame decirles algo. Cuando hablamos de la justicia en Dios, ya estábamos precisamente diciendo que Dios es justo y quiere justicia de nosotros. Pero cuando se habla de justicia, irremediablemente tenemos que irnos a la cruz. Y ahí es donde todavía es más interesante el tema de la justicia en Dios, porque Dios es tan justo y es uno de sus atributos morales en un estándar tan único de él, que Dios, aunque es todopoderoso, aunque es un Dios de amor, aunque es un Dios que lo puede hacer todo, sin embargo, no cambió o alteró la justicia, la cumplió en él mismo. Y la cumplió precisamente cuando fue a la cruz del Calvario. Y es en la cruz del Calvario donde se expresan dos cosas muy importantes: el gran amor de Dios, pero la justicia de Dios también. Es allí en la cruz. Es allí en la cruz donde se muestra precisamente el amor, la compasión y el perdón, pero sin saltarse la justicia. Y déjeme decirle algo. En la cruz, Jesús mostró tanto su justicia hacia nosotros que no solo cumplió en él y llevó en él el pecado nuestro y satisfizo lo que la ley demandaba del pecado del ser humano, sino que en la cruz él se identificó con nosotros. Y eso tiene que ver con justicia. Precisamente cuando se le da al otro su derecho, en medio de todo, de nuestra condición, nos ofertó un derecho y prefirió sufrir con nosotros a no sufrir y estar sin nosotros. Así que vale la pena poder nosotros reflexionar acerca de la justicia como uno de los grandes atributos morales de Dios y que invitan al ser humano a que él crezca en ese nivel de justicia y no olvide de no haber sido, de no haber sido dada por Dios. Entonces el ser humano no lograría ni siquiera en una mínima parte trabajar sobre la justicia. Y es en la justicia donde Dios nos está mostrando a qué nivel realmente nosotros podemos vivir y la transfirió. Y quiero hacer énfasis en algo, también tenga presente, aunque hablamos de la justicia como algo, un atributo moral de Dios que es transferible a nosotros, comunicable a nosotros, no obstante Dios no nos deja un nivel al que no podamos llegar.
Y eso también es muy importante, que todos nuestros amables oyentes lo entiendan. No porque venga de Dios, no porque sea una perfección en Dios, no es que el ser humano en esa justicia que Dios nos brinda no pueda llegar a ella. Y no llega por su fuerza, llega porque Dios precisamente, en la medida que entramos en relación con Él, nos hace sus hijos, nos reviste de su justicia y nos lleva a ese nivel. Amén. No sé, Tomás, si tenga algo más para adicionar a lo que nuestro hermano William ha dicho. Sí, claro. Otro aspecto de mucha importancia a la hora de hablar de la justicia de Dios, inclusive muy, muy relevante para nuestros tiempos, es el tema de la justicia y el juicio de Dios. Encontramos personas, todas las edades, de todas partes del mundo, diciendo cómo es posible que un Dios amoroso, un Dios de amor, un Dios bueno, pueda enviar a personas a una condenación eterna en un lugar terrible llamado infierno. Y ahí es donde entra la justicia. La justicia. Dios no puede pasar por alto las ofensas de los hombres hacia Jesucristo. Dios no puede dejar las cosas así. Si una persona asesina brutalmente a otra persona o a un grupo de personas, y cuando lo llevan a juicio, el juez no le imparte justicia, le dice, no, dejemos eso así, usted está perdonado, porque lo digo yo soy el juez. Imagínese la reacción de la sociedad, de los familiares. Ese juez tendría que ser removido de ese cargo. De la misma forma, Dios, como ese Dios de justicia, ese juez justo, Dios está obligado a impartir su justicia. Entonces, la Biblia sí, no podemos negarlo, la Biblia sí dice que muchos serán condenados. Y esa es la justicia de Dios. Pero aquí también, dentro de esa justicia, vemos el amor de Dios. Dios ha venido desde siempre, ha venido mostrando su amor, dándole oportunidad al hombre. Dios quiere arreglar las cosas con el hombre, con su criatura, pero muchas veces las personas rechazan ese amor de Dios. Y no espere que si la persona rechaza el amor de Dios, rechaza la oportunidad que le está dando Él, no espere que Dios se quede con los brazos cruzados, ¿no? Él tendrá que impartir su justicia. Así que bien, me parece importante. Sí, antes de que hable otra vez William, quiero decir que esa historia o ese aspecto universalista de que todo el mundo será salvo, de que no hay infierno, de que no hay condenación eterna, es muy antiguo. Ya en el siglo segundo, bueno, a finales del siglo segundo, Orígenes de Alejandría salió con esa teoría que hoy está muy de moda también. Algunos escritores, algunos teólogos modernos son universalistas, ¿no? No creen en ese castigo eterno,
¿cómo es posible que un Dios de amor, así como lo describía Tomás, pues vaya a... Entonces Origen decía que incluso hasta el diablo sería salvo al final porque eso demostrará el amor de Dios. Una mala concepción del amor de Dios los puede llevar a ese extremo, pero la Biblia habla de la bondad que veíamos la vez pasada y también de la severidad. En Romanos se nos habla de esos aspectos complementarios, no son contradictorios, sino complementarios. Entonces, nuestro Dios es amor, sí, pero también nuestro Dios es un Dios justo. Eso, como decía William, fue lo que le llevó a la cruz al Señor. Pero también, interesante ese punto que nos decía William, Dios no nos va a exigir algo que no seamos capaces de hacer, porque entonces también sería algo injusto. Pedirle a un niño de 2 años que haga algo de un muchacho de 20, pues qué injusticia, ¿no? Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios lo que nos pide, lo que nos exige, lo que demanda, lo que espera de usted y de mí es porque podemos hacerlo. Y bien lo decía el hermano, la justificación, una doctrina, ¿no? Porque solo Él es justo y el que justifica. Así que esa es una de las consecuencias interesantes de este atributo divino como es la justicia de Dios, que despierta la esperanza, ¿no? En el que en esta tierra es tratado injustamente, en los necesitados, las personas que son violentadas aquí en la tierra, pues saber que tenemos un Dios justo. Yo recuerdo que allá cuando era pastor en Cañaveral, en Florida Blanca, una vez nos robaron, o nos embargaron más bien, pero no porque nos fueran a embargar a nosotros, sino al dueño del local. Y se llevaron lo nuestro, que no tenían por qué haberlo hecho. Entonces yo recuerdo que en la noticia, cuando me dio la noticia, yo llamé a una abogada y dije, hermana, demande a esos. Pero yo estaba como con ira, pues, por la noticia que acabé de oír. Pero cuando estaba hablando con la hermana, se me vino a mi pensamiento el versículo que dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y entonces yo dije, bueno, mejor dejemos que nuestro Dios, mejor dejémosle lugar a la justicia divina. Y entonces le dije, hermana, no, hermana, mejor no demandemos, esperemos a ver Dios qué hace. Porque a veces uno quiere tomar la justicia por sus manos, pero hay un Dios que es justo. Vale la pena confiar en él. Hermano William. Bueno, Adonai Tomás, realmente en este atributo moral de Dios, que es la justicia, podríamos hablar demasiado. Tomás abrió otro espacio interesantísimo y es precisamente a eso de transgredir, ¿no? Y la culpabilidad del hombre. Pero la justicia de Dios, y hay una frase que quisiera leerla una vez más, alguna vez la comentamos. La justicia de Dios se mostró en la cruz, y la cruz es el lugar en que el amor perfecto y la justicia perfecta se cruzan. Note eso, estimado oyente, el amor perfecto y la justicia perfecta se cruzan. La justicia demanda juicio, el amor demanda misericordia. Así que la cruz fue el único lugar en el que encontramos ambos elementos en una perfecta unidad. Y eso precisamente es lo que hizo el Señor. Y para ampliar ese pedacito ahí acerca de la justicia, poderle decir al ser humano, o poderle decir a nuestros oyentes, el ser humano en su estado, en su naturaleza normal, realmente está rodeado en cuanto a la justicia de solo miseria. Ya hablábamos del versículo donde se habla de nuestra justicia. Nuestra justicia no trasciende, a no ser porque Dios nos la comparte y nos da de ella para que nosotros podamos llegar a un nivel de justicia. De no ser por Dios, estimado oyente, el ser humano nunca tendría un estándar de justicia como el que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, y nunca podríamos llegar a él. De hecho, las constituciones de los países, los códigos de ética de empresas, corporaciones, de instituciones, se han basado precisamente sobre la ética y sobre la justicia, pero ella tiene una base en la Biblia, la palabra de Dios,
y lo que está en la palabra de Dios, porque viene precisamente de Dios mismo, quien es el dador de la justicia, por ser un atributo comunicable de él. El Salmo 85, versículo 10 dice: la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. Precisamente un versículo que podemos aplicar perfectamente a lo que ocurrió en la cruz del Calvario con nuestro Señor Jesucristo. Y hay un verso en Isaías, creo, Isaías, sí, 32, 17, que dice: el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. En alguna época había un eslogan de algunos políticos que decía paz con justicia social. Hasta la gente, pues, que no tiene la Biblia como su manual de conducta, de comportamiento, sabe, pues, que la paz no se logra sin que haya justicia. Tiene que, por supuesto, satisfacerse la justicia para que la gente pueda estar tranquila, pueda estar en reposo, pueda estar en paz. Lo mismo ocurre en esta área teológica de la que estamos hablando. En la cruz del Calvario se satisfizo la justicia divina y entonces puede el hombre estar en paz con Dios, reconciliándose con el Señor.